Hemos invitado al economista Luis Miguel Castilla, que ha sido ministro de Economía, pero que ha sido también embajador del Perú en Washington, que ha trabajado en un organismo financiero multilateral en la capital de los Estados Unidos y que en el Perú es actualmente director ejecutivo del Instituto Videnza, que se ha especializado, si lo comprendo bien, en ver qué pasa en nuestras regiones y qué pasa en la articulación entre regiones y gobierno central, dónde están fallando los recursos que nos impiden desarrollarnos. Lo hemos invitado para que nos dé su opinión sobre el plan Unidos, presentado el día de ayer por el ministro de Economía y Finanzas, sucesor suyo, el señor Alex Contreras. Yo quisiera que me diga, respecto a un plan que es vasto, no podemos ver todos los puntos, qué es lo que le parece bueno, qué es lo que le parece malo y qué es lo que le parece ausente de ese plan. De todo, muchas gracias por la entrevista, Fernando. A ver, empecemos por lo positivo, que es que hay, creo que un deliberado intento del Ejecutivo de acercarse a los que producen el empleo, al sector empresarial, cosa que estoy seguro que siempre lo ha habido, pero ha habido un esfuerzo, creo que deliberado, de escuchar, y eso es positivo. Creo que lo segundo es que ya no hay una insistencia para seguir planteando incrementos del gasto público sin restricción. Hemos visto que con Punche principalmente no ha funcionado del todo y ha sido porque la persistencia ha sido meterle más recurso público a un Estado que no sabe gastar y cuando gasta, gasta mal. Entonces yo celebro de que finalmente se desvíe un poco la atención hacia el tercer punto, que es levantar los costos de transacción que enfrentan las empresas para poder crecer, generar empleo y salir de este penoso y delicado momento en el cual estamos viviendo. Entonces, creo que son factores positivos. Lo que creo que no está tan bien, tanto en el contenido de algunas normas como en términos del timing, mucho de lo que fue anunciado por el ministro de Economía, yo lo hubiese puesto en el discurso de la presidenta de 28 de julio. Porque, por ejemplo, toda la temática de la caída de la inversión privada no es que se ha generado en los últimos meses, es todo el año que ha venido cayendo la inversión privada de manera sostenida y yo creo que es un poquito tardío y extemporáneo esta apuesta por la inversión privada como ha sido señalado. Lo segundo es que hay cierto nivel de improvisación porque recordemos, han habido dos modalidades de compunche, han habido dos pedidos de delegación de facultades y ha habido dos créditos suplementarios a lo largo de 11 meses. Entonces, recién ahora ponerle el énfasis en la inversión privada, me parece que ahí como que están de alguna forma improvisando y no planteando, no tienen una lectura clara del diagnóstico para efectivamente plantear algo, no en partes y en episodios, sino de una sola vez para cambiar esa expectativa tan negativa que aún tenemos en el país. Creo que otra cosa que me parece que no está tan bien es plantear, por ejemplo, que vamos a evitar el corte de la cadena de pagos y vamos a aumentar, triplicar las líneas de financiamiento a las empresas. Bueno, yo creo que hay que relativizar las cosas, porque hasta ahora el plan que tienen de garantías por hasta 5.000 millones de soles, y ahora lo van a subir a 15.000 millones de soles, sí, llega a 70.000 empresas en el país, según lo que ha presentado el ministro de Economía. Y tenemos más de 2 o 3 millones de empresas, entonces hay un tema de escala. Obviamente, si se le da una garantía a una empresa, es esa empresa para que acuda al banco, el banco hace una evaluación, y solamente le va a dar los recursos a una menor tasa a aquella que tenga capacidad de pago. Si no tiene capacidad de repagar las deudas, obviamente no le va a llegar el financiamiento. Entonces, estos instrumentos son positivos, pero no tienen la escala suficiente para llegar a quien debe llegar. Ahora, yo creo que también supone, y yo celebro una cosa positiva, pero también tiene, digamos, cierto nivel de ver para creer, es este shock de gestión para facilitar el destrabe de inversiones mineras. Hay ciertas medidas que cuentan con un Congreso que sea pues, expeditivo en aprobar las normas que va a presentar el Ejecutivo. Yo creo que hay mucho supuesto de que una vez que se aprueba la norma, se adjudica la obra, inmediatamente pues, esto reactiva la economía.
y sabemos que hay siempre retrasos, demoras, que hace que todo este efecto no se vea inmediato. Por eso es que hubiese sido mejor que esto lo empiecen meses atrás. Bueno, se han sentido presionados por la mala evolución de las cifras, ¿no? No, lógicamente, y yo creo que no hay que criticarle que estén enmendando digamos, la ruta en pleno proceso, pero vamos que ya estamos en una economía recesada y con muchos riesgos, como fue comentado por el propio ministro de Economía, riesgos que no son menores. El ENFEN ya le da una probabilidad de 50% a un niño fuerte. Y eso que todavía no ha empezado las lluvias torrenciales en el norte del país. Y sabemos que cuando hay niño hay afectaciones que pueden ser incluso mayores que la afectación de 12.000 millones de soles que anunció el día de ayer en su conferencia de prensa. Entonces, vamos, que yo creo que hay elementos, hay muchas medidas, es difícil hacer una evaluación. Yo creo que no estoy tan seguro si los municipios, por ejemplo, van a aceptar alegremente que les impongan plazos y si no hay silencio positivo administrativo, vale decir, si no opinas en tal fecha, se aprueba, porque van a probablemente reclamar por su autonomía. Yo no sé si es un ejercicio tan fácil uniformizar criterios en el tema minero al Ministerio de Cultura, de Agricultura, Ambiente. Son entidades que tienen móviles que defienden sus fueros. Hay muchos burócratas que tienen pues, sus ideas muy bien puestas y cambiarla no es un aspecto trivial. Creo que la ventanilla única apuntaba hacia eso, pero creo que había que tomar decisiones quizás un poquito más avesadas. Por ejemplo, ¿cuáles? La consulta previa, que es un tema polémico, ¿Sí? No tiene ningún compromiso internacional, ¿no? Sí, pero para temas de exploración no tiene mucha lógica, porque finalmente 1 de cada 10 proyectos de exploración continúan a la fase de explotación. O en todo caso, exigir una cosa que sea acotada y no todo el proceso de consulta previa que hoy día tienen. El otro ejemplo, y de hecho el ministro de Economía, que lo escuché en la entrevista que dio ayer con usted, Fernando, él decía de que no se puede tratar pues, a una inversión nueva como una ampliación, sí. Y yo creo que eso está en lo correcto. Pero esto depende de que esa voluntad política finalmente se materialice en las acciones que toman a cabo funcionarios a un segundo o tercer nivel y que tienen también a la Contraloría y tienen este miedo, este temor de ser percibidos como que demasiado permisivos con el sector privado o muy proempresariales, cuando acá lo que está en juego es la creación de empleo en el país. Entonces yo creo que también él ha hablado de la apuesta por las APPs, lo cual yo celebro y me parece muy bien, pero muchas veces el problema de las APPs empiezan después de la adjudicación. Ahí empiezan los retrasos, no están saneados los predios y los sobrecostos, y una obra que se debe ejecutar en 4 años acaba ejecutándose en el doble de tiempo. Entonces, decir que la métrica hemos pasado de 50 millones a 2.000 millones y luego 8.000 millones de adjudicación, eso no se traduce automáticamente en reactivación económica por todos estos problemas que enfrenta el Estado y que tiene que asumir riesgos el privado y acaba pues, en arbitrajes y controversias. Y lo último, creo que se requiere un poco más de consistencia, Fernando. No podemos decir, bueno, ahora vamos si no se adjudica el proyecto de irrigación Chavimochic a fin de año, vamos a la obra pública. Porque finalmente creo que está el Estado asumiendo responsabilidades adicionales. ¿Pero qué se podría hacer? Y mantener. Pero obra pública lo que quiere decir es una licitación de gobierno a gobierno. No, lo que él ha dicho es que si la adjudicación gobierno-gobierno. Sí, y que hay dos países interesados, Canadá y Holanda. Holanda. No funciona, vamos a través de un mecanismo de adjudicación directa y obra pública. La adjudicación directa en el país trae consecuencias futuras. Entonces yo quiero ver al funcionario que esté dispuesto a adjudicar sin competencia o un postor único una obra asumiendo todos los riesgos. Así no funciona el Estado. Entonces hay cierto nivel de ingenuidad en esa premisa. ¿Qué se hubiera podido hacer para acelerar Chavimochic? Por ejemplo. Porque es un proyecto importantísimo. Al igual que Majesiguas. Sí, pero del cual no se habla. Por supuesto, y está ahorita en la fase de trato directo antes de entrar al CEAD. Y yo creo, por ejemplo, y claro, es fácil decirlo desde afuera, yo sé las presiones que están al interior, pero lo que ha aprobado el proyecto Majesiguas, Chavimochic, por ejemplo, que se adjudicaron bajo la modalidad de asociación público-privada a un gobierno regional,
es que los gobiernos regionales no tienen la capacidad institucional de manejar ese tipo de APPs de esa envergadura. Entonces, traspasarle ese proyecto al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y que sea el Ministerio de Agricultura y una unidad ejecutora reforzada que adjudique ese proyecto nuevamente bajo la modalidad de APP, por ejemplo, porque nuevamente ir a este sesgo que si lo privado no me funciona, lo hago a través de una adjudicación directa con las reglas del Estado, es garantía de que se retrase, es que haya sobrecostos y finalmente que el servicio no le llegue al ciudadano, en este caso servicio de irrigación a los agricultores, por ejemplo. Entonces creo que es renunciar muy rápido, claudicar muy rápido a la colaboración público-privada y eso, por ejemplo, no es consistente con el hecho de decir voy a hacer servicios por impuestos. Sí. Eso me parece una buena idea. Buena idea. Pero seamos consistentes. O hago obra pública o hago lo otro. Bueno, el caso de Chavimochique es particular, porque estamos en espera de mucho tiempo de eso y las diversas soluciones no han funcionado hasta ahora, ¿no? Correcto, pero irte hacia una solución estatal nuevamente con los problemas que hay en la ley de compras, una ley que todavía no se aprueba en el Congreso de la República, no le dan la premura que corresponde. Y más allá de eso, no hay los cuadros suficientes. Yo creo que no es necesariamente la panacea ni la solución. Si no me funciona la APP porque es muy lenta o no hay postores, entonces voy al sector público y que el sector público asuma todos los riesgos. Creo que eso no es el mensaje para despertar la confianza del sector privado. Acordémonos que ese es el objetivo de este nuevo paquete, este plan Unidos. Entonces, creo que hay que calibrar y ver que sea un mensaje consistente. Y el último tema que mencionaba, para no olvidarme la respuesta en las omisiones. Sí. Creo lo que no aparece. Lo que no aparece y que no depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Y de hecho, creo que le preguntó usted en la entrevista que le hizo, ¿qué se va a hacer en otros temas? El tema de la criminalidad está disparada y obviamente, ¿quién invierte en un país donde el empresario que viene acá puede ser secuestrado, extorsionado? ¿Qué se está haciendo con la minería ilegal? Que cada vez más está penetrada por el crimen organizado y extorsionando a muchas empresas del país en múltiples rubros. ¿Qué se va a hacer con la vulneración de la seguridad jurídica que está ocurriendo día tras día por autoridades que se crean reyesuelos en sus jurisdicciones? Entonces, creo que hay omisiones de ese tipo. El rol de la empresa pública, Petroperú, es una bomba de tiempo. Ya lo sabemos, y por qué una señal que creo que hubiese sido muy bien vista es que los pozos petroleros que le han adjudicado por un tema político a Petroperú, una señal mejor hubiese sido por qué no los adjudicamos directamente y que no pase pues 2 años bajo la administración de una empresa que tiene muchísimos problemas y que 2 años en el Estado sabemos que se puede convertir en infinito. Entonces creo que hay una omisión importante respecto a ello y finalmente cómo asegurar de que el Congreso sea pues, menos populista y que todos rememos en la misma dirección. Pero eso no es responsabilidad del gobierno. Por eso, con la justa se puede mantener, pedirle que influya sobre el Congreso. No, pero yo digo en términos del gobierno, sí. Y justamente más que pedirle cosas que obviamente escapan su alcance, es que eso sí es lo que cambiaría las expectativas. Porque el consumidor, el empresario, pequeño y grande, ve y percibe todo esto y no sabe distinguir pues, si es el Congreso, si es el Poder Judicial, si es el Ejecutivo. ¿Qué es lo que le preocupa más ahora sobre el populismo en el Congreso? Mire, yo creo que me preocupan 3 cosas puntuales. Los congresistas son voraces fiscalmente, tienen un apetito insaciable por la obra pública, no necesariamente para cerrar la brecha de su jurisdicción, sino lamentablemente por la tajada que le puede corresponder en un proceso de licitación. Entonces, esta lluvia de millones, en lugar de ser beneficiosa, acaba siendo perjudicial porque abona a un clientelismo y a una voracidad fiscal que ya lo hemos visto y tenemos en 20 días la discusión de la ley de presupuesto y vamos a ver qué sale de esa ley de presupuesto en un Congreso totalmente irresponsable. El segundo punto es que se está apostando por esquemas fallidos, por ejemplo, para revivir la industria que está ciertamente muy golpeada, pero en lugar de plantear medidas que tengan más sentido, tratan de revivir las exoneraciones tributarias como la panacea para que la industria crezca. ¿Qué medidas tendrían más sentido que aquello que usted denomina exoneraciones tributarias como panacea?
Pero es que, para empezar, no se puede utilizar un instrumento que no funciona. El país gasta más o menos 20.000 millones de soles en este tipo de exoneraciones al impuesto a la renta, al Pero algunas IGB. han funcionado muy bien, como para la agroexportación, ¿no? Hay algunos casos excepcionales o para la, digamos, para la devolución de impuestos cuando se importan bienes de capitales para proyectos de inversión. Algunos están bien puestos, pero en las zonas altoandinas, por ejemplo, ¿cuánta industria se ha creado a partir de la exoneración del IGB o trato preferencial del impuesto a la renta en las zonas de más de 2.500 metros para arriba? Yo no he visto mucha industria a raíz de esa exoneración. O la Amazonía, que tiene un tratamiento preferencial, y yo he estado en Loreto, y yo veo que Loreto está igual o peor que hace 40 años. Y no han habido efectividad en ese tipo de mecanismos. Y el Código Tributario, Fernando, establece que cada 3 años tiene que haber una evaluación de cómo han funcionado este tipo de instrumentos. Entonces creo que apostar por un Estado que sea, digamos, benefactor, lo que alimenta es un móvil mercantilista que yo creo que el Congreso hace mal en acompañar. De acuerdo, decía que habían 3 puntos y lo último sobre el es populismo en el Congreso, ¿no? el tema de los fondos privados de pensiones. Nuevamente, yo discrepo con haber permitido retiros, pero ahora es inconcebible que se esté planteando un 7º retiro, porque lo que hace esto es simplemente por el móvil populista y sobre pretexto de la crisis económica, está dejando a millones de afiliados sin ningún tipo de respaldo para la pensión futura, le está cargando la mano hacia adelante a las generaciones futuras que van a tener que pagar la cuenta, ¿no? Los contribuyentes, nuestros hijos o nietos, en una economía que se está envejeciendo y por lo tanto la carga va a ser mucho más fuerte y plantea, digamos, no favorecer a los más, no a los más pobres, sino a la gente que tiene recursos. De acuerdo, comprendo sobre esos 3 argumentos sobre el populismo en el Congreso. El tiempo corre y antes de que nos venza, yo quería preguntarle, si usted tuviera la responsabilidad en el Ministerio de Economía, como le ha sucedido en el pasado, ¿cuáles serían las principales medidas que tomaría usted para restablecer la confianza? Nos ha hecho una crítica de lo que se ha propuesto. ¿Qué haría usted? Mire, yo creo que, a ver, yo entiendo las dificultades. Esto no depende solo del ministro de Economía. El ministro de Economía propone, pero yo creo que tiene que haber un esfuerzo mucho más colectivo que ponga a la presidenta más que al ministro y la Casi no ha hablado la presidenta. Casi no ha hablado y como si no fuese su tema, Sí. y es el tema principal, uno de los temas principales del país. Entonces yo creo que yo pediría un mayor respaldo político al más alto nivel en cosas que funcionen y sean efectivas. Por ejemplo, Ya he mencionado cuestiones que tienen que ver con el tema laboral, que escasamente se utiliza, parar ya con la sangría de recursos públicos y asegurar que eso se traduzca en gasto de calidad, cosa que no está ocurriendo. Yo creo que me iría a enfrentar 2 problemas que yo sé que sean complicados políticamente, pero que da una señal de esfuerzo. El proyecto de Tía María no ha sido mencionado, no está en la lista, y creo que una estrategia comprensiva para lidiar con la formalización de la economía o la falta de formalización sería algo adecuado. Y, por ejemplo, tenemos la minería ilegal y es justamente el Poder Judicial que le pone un estate quieto al Congreso a decir ya no más prórrogas del Reinfo, que es el mecanismo sí, de registro para los pequeños mineros artesanales, que es el escudo para los ilegales que penetran y extorsionan al privado, entonces formal. Entonces creo que son ese tipo de señales, hablar claramente respecto a su negativa de leyes mercantilistas. Yo, por ejemplo, hubiese hecho un cambio y un mea culpa en el proyecto de ley de reforma al sistema previsional, donde el MEF, cosa que a mí me parece inentendible, cambia el default de que si uno no define si se va al sistema de reparto, al sistema de ahorro individual, va al de reparto que está quebrado. Y esa idea del MEF. ¿Y por qué lo hace? Aparentemente por un móvil político, para no parecer que está favoreciendo a empresas privadas. Entonces creo que hay que tener mayor, digamos, comprarse más riesgos para cambiar esa percepción negativa. Ahora, yo obviamente, dado que ya se han establecido todas estas políticas desde diciembre del año pasado, lo que toca es apoyar para que esto efectivamente rinda frutos y evitar que la economía caiga pues, en una recesión mayor
y que no nos vaya a revolcar el niño que se viene y más bien salgamos airosos y ojalá que la reconstrucción volvamos a crecer sostenidamente en el país. Muchísimas gracias por su presencia y por la libertad con la que se ha expresado, con un tono crítico, pero siempre con argumentos. Muchísimas gracias, Luis Miguel Castilla, economista y exministro de Economía.